Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia hermosa. Vamos a avanzar en nuestro sexto repaso hacia la lección 212. Hoy he estado mirando la cantidad de lecciones que hay en este sexto repaso con la idea de no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. O sea, son muchas lecciones. Me llama poderosamente la atención. En sí, a mí no es una idea, hay otras ideas, como siempre les digo, ¿no? Hay otras ideas que me mueven fibritas más profundas, me llevan a otros estados de sentir, incluso de confianza, de inocencia. Esta no es una idea que me lleve a esos lugares. ¿Cómo me cuesta el sexto repaso, chicos? Por favor. Pero aquí vamos. Como saben ustedes, como siempre les digo, este podcast es real. Yo estoy explorando estas lecciones con ustedes al mismo tiempo y me pasa eso con esta idea, ¿no? Me parece, se repite tanto que me termina cansando, y me pregunto y me da mucha curiosidad porque son un montón de lecciones y no solo un montón de lecciones, sino que además son doblemente recordadas en cada lección. Así que muy interesante, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. En la lección de ayer habíamos hablado un poquito de el aún soy tal como Dios me creó, de cómo em, era una herramienta para discernir cuánta de nuestra identidad está invertida en lo que cambia, ¿no? Em, Vamos a observar hoy a dónde nos lleva esta lección. Y es muy loco porque por mi experiencia, precisamente en este punto, en esta sensación de repetición, de un poco de hartazgo, de no sentir que esta idea mueva cosas profundas, es donde el curso suele operar más, de manera más interesante. Porque lo que en apariencia se vuelve monótono, lo que parece en un nivel que no nos está conmoviendo, es a menudo la puerta hacia lo inmutable. La mente, fíjense esto porque es muy loco, la mente está acostumbrada a asociar el avance espiritual con la emoción, con la inspiración, con el movimiento interior, con el insight. Pero el sexto repaso es en cierto modo una desintoxicación de esa necesidad de sentir algo para creer que algo está ocurriendo. No soy un cuerpo, soy libre se repite hasta el cansancio, porque lo que está siendo deshecho es precisamente la mente que se cansa, la mente que necesita novedad, que necesita intensidad, que necesita variación. Esa parte del curso ya no alimenta esa mente, la deja sin combustible, podríamos decir. Entonces, la repetición a este punto no tiene tanto el propósito de convencernos de algo que aún quizás no termina de permear del todo, y estoy hablando de mi caso, sino de erosionar esa profunda fe que tenemos todavía en todo lo que cambia. Por eso puede que nos resulte árido, porque no hay drama, no hay historias, no hay imágenes nuevas. Se nos propone un recordatorio constante que apunta más allá del pensamiento. Es como si el curso dijera, no hay nada nuevo que comprender, solo hay que olvidar algo de lo que hemos aprendido, que somos un cuerpo. Entonces, cada vez que la mente se aburre o se resiste a esta idea, lo que
en realidad se está develando es cuán profundamente está identificada con la variación, con la novedad, el cuerpo que cambia, las emociones que cambian, nuestros intereses que cambian, etcétera, ¿no? Pero, como decíamos ayer, aquello que observa ese movimiento, esa conciencia que conoce el aburrimiento, el cansancio, la indiferencia, el rechazo hacia una lección o incluso la devoción que podemos sentir o la apertura que aparece con respecto a algunas lecciones, eso no cambia. Entonces, la lección no está buscando generar ningún nuevo estado emocional, sino que busca que reconozcamos a ese testigo silencioso que percibe y que conoce y por el cual es posible conocer todos nuestros estados. Entonces, ahí es donde aparece la sabiduría de que este repaso sea largo, sea repetitivo, a veces extenuante. Esta no es la primera vez que me pasa con el sexto repaso, ¿eh? Me ha pasado otras veces, porque solo la insistencia en lo que es lo mismo permite que empiece a asomar lo que no depende de estímulos ni de contrastes. Y eso es a donde nos está llevando el curso. Si la lección no nos lleva a ningún lugar, es porque nos está mostrando el lugar en realidad del ser, el ser, que no necesita moverse para ser, que no necesita descubrir nada nuevo para ser. Entonces, la frase, pues aún soy tal como Dios me creó, está actuando como un recordatorio compasivo. Aun cuando nos aburrimos, fíjense el trabajo de profundidad que estamos haciendo. No sé si se dan cuenta, pero aun cuando lecciones nos aburren, aun cuando no sentimos nada con una lección, aun cuando dudamos del sentido de una lección, aún somos tal como Dios nos creó. El cansancio no cambia nuestro ser, la resistencia no cambia nuestro ser, la indiferencia no cambia nuestro ser. Esa es en sí misma la revelación de esta serie de lecciones. Entonces, esta lección, más que enseñarnos algo nuevo, que el nuevo estímulo es siempre muy estimulante, más que nada para personas a las que nos mueve la parte intelectual, realmente más que enseñarnos algo nuevo, nos está entrenando a sostenernos, a depositar nuestra conciencia en la quietud en medio de la falta de estímulo. No es tanto como una lección de comprender algo nuevo, sino una lección de estabilizarnos en el reconocimiento consciente de soy. Su propósito es que empecemos a sentir, aunque sea por un instante, la serenidad que hay detrás de toda forma. La serenidad que hay en no depositar nuestra identidad en lo que cambia, en lo que puede ser corrompido, en lo que el tiempo corrompe. Esa serenidad que ni siquiera depende de que la mente esté inspirada o abierta, porque es. Entonces, el sexto repaso está insistiendo en una idea, sí, pero también está disolviendo la necesidad de que las ideas sean emocionantes para nosotros usarlas. Y en esa aparente sequedad empieza a emerger algo que no tiene nombre, que no se puede nombrar, que no se puede conocer como un objeto, que es la presencia consciente que no necesita ningún estímulo loco y ninguna emoción loca para existir y que no necesita que nada cambie, que no necesita el cambio para reconocerse a sí misma como existente. Y luego la lección 212 dice, repaso de la 192, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Déjenme leer esta lección. Sí, está bien. A ver, en inglés hay otra palabra que es I have a function. Entonces, de nuevo volvemos al yo. El yo es lo que tiene una función. Y en inglés dice
I have a function God would have me feel. No, es otra cosa. Es otra cosa, señores. Me vuelvo a pelear. Hace un mes que no grabo y yo ya me vuelvo a pelear con los traductores. Qué linda que es la lección en inglés. I have a function God would have me feel. Es más bien aquello que soy, el hecho de que soy, tiene una función que a Dios le gustaría que yo completara. En inglés, esa frase tiene una delicadeza y una precisión que se pierden en la traducción. Pues no, mi amor. No es una función que Dios quiere que desempeñe como que viene, dale, mi amor, con la productividad, quiero que desempeñes esta función. No. I have a function God would have me feel. No significa simplemente que Dios quiere que haga algo. Significa que el mismo hecho de ser conlleva una dirección intrínseca, una cualidad de expresión que cuando se alinea, es decir, cuando conscientemente reconocemos soy, se vuelve inevitablemente amorosa y tiene un montón de regalos. Recordemos que el yo que aparece en esa frase no es el que no está en español. En español dice tengo una función que Dios quiere que desempeñe, el yo no está expuesto, pero el yo en inglés no es el yo psicológico, el personaje, sino el yo con mayúscula, la conciencia que comparte la naturaleza de su creador. En el contexto de la no dualidad, decir que tengo una función no introduce separación entre Dios y yo, sino que reconoce que la vida que soy tiene un propósito inherente que es extensión del amor. No es una tarea que tenemos que cumplir, algo que tenemos que desempeñar, es la dinámica natural del ser cuando no se está resistiendo activamente a sí mismo. Entonces, la función, esto ya lo habíamos trabajado, no es hacer algo en el mundo, sino reflejar en toda percepción la unidad que la sostiene, porque ya la mente está activamente alimentándose desde ese lugar. Entonces, Dios no designa funciones individuales. La única función es la de recordar que soy, recuperar el significado original, que eso es por un acto de gracia, y extender ese recuerdo. Y en inglés no es fulfill, sino que es fill, como llenar, fill. No está diciendo Dios quiere que yo cumpla algo, Dios quiere que yo desempeñe algo. El desempeñar está muy atado a la acción. Sino a Dios le gustaría que yo llene algo. Esa diferencia semántica, lo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina. Perdonen por ser tan nerd. A Dios le gustaría que yo llene mi lugar. Esa diferencia semántica desplaza toda la comprensión del eje del hacer, que está totalmente implícito en la lección en español, al ser. Porque llenar no implica completar una tarea, sino colmar un espacio con mi presencia desde la conciencia. I have a function God would have me feel. Sugiere que hay podríamos decir, un espacio en la mente de Dios que aguarda ser llenado de la conciencia de que soy. No es que Dios quiere que haga algo en el mundo, sino que desea que su ser, que es el mío, llene cada rincón de la percepción que antes estaba vacía, oscurecida por la idea de separación. Es el reconocimiento de que donde antes veíamos ausencia, recordemos eso, ahora podemos restablecer la presencia. Entonces, la palabra feel, además, es muy interesante porque resuena con todo el recorrido del curso que alude a la plenitud. Cuando decimos lleno este instante con la presencia de lo que soy, estamos cumpliendo la función de Dios sin tener que hacer nada necesariamente. Simplemente estamos dejando que el amor ocupe el lugar que antes ocupaban las defensas, los juicios, el miedo, la culpa. Entonces, no se trata de cambiar la forma de desempeñar algo,
sino de colmar la percepción con la luz de la verdad. Es muy bello, o sea, es muy bello y la traducción revela el tono real de la lección. Es una invitación, permite serte la plenitud en todo lugar donde antes percibías falta, donde antes percibías vacío. Y eso conecta directamente con la frase que acompaña todo el repaso: no soy un cuerpo, soy libre. Porque solo quien deja de verse como cuerpo puede reconocerse como aquello que llena todo. El cuerpo ocupa espacio. El ser es el espacio mismo en el que todo fenómeno conocido o por conocer puede aparecer. Entonces, tengo una función que Dios quiere que yo llene, más bien tengo una función que Dios quisiera que yo llene, podría leerse así. Hay un espacio en la conciencia humana que espera ser, más bien no humana, en la conciencia, que espera ser eh, colmado por el reconocimiento de su fuente, y mi función es permitirlo, colmar mi ser de conciencia de lo que soy. En el fondo, la función es dejar que Dios sea en nosotros lo que siempre ha sido, el Padre, el dador de vida. Y además, a mí me sorprende la traducción: voy a quejarme un ratito, porque el Dios quiere. Es como si Dios me está viendo hacer algo y dice: no quiero que hagas eso, quiero que hagas lo otro, lo estás haciendo mal. Hay como un juicio. De hecho, nosotras con una investigamos un montón de quiero esto, quiero lo otro. Siempre que lo cuestionamos termina siendo que en realidad no queríamos eso. Entonces tengo una función que a Dios le gustaría que yo colme. Es súper distinto. Y después dice: busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. Fíjate que esta segunda parte es mucho más coherente con la traducción que hacemos en Deja que el amor haga su trabajo, con nuestros paupérrimos ingleses, porque busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. O sea, si mi función es hacer algo en el mundo, tal como parecería ser que dice la lección 192, ¿cuál es la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo? Es incongruente. Por eso me parece que esta segunda parte como que aterriza de forma muy coherente la forma en que estamos leyendo nosotros el curso. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. No es que estoy buscando una tarea específica, cualquier tarea específica es una ilusión del mundo, sino que busco el reconocimiento de la única actividad real de la mente, la extensión del amor. Las vanas ilusiones del mundo son todas las funciones falsas que el yo se inventó. Ser especial, tener razón, ser correcto, ser admirado, tener éxito, salvar a otros. Mientras que la función que libera no pertenece al tiempo, no tiene que ver con el resultado, sino con el origen. Cuando dice solo la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad, está recordando que la libertad no surge de elegir bien entre las ilusiones, sino de abandonar por completo el sistema que sostiene las ilusiones. Es decir, lo que nos va a liberar es soltar la identificación con el personaje y permitir que la conciencia se llene de sí misma. Entonces, esta idea de God would have me feel, a Dios le gustaría que yo colme esta función, está hablando de una participación. La vida se extiende como un gesto de amor que no fuerza, sino que invita. Y en ese movimiento de colmarlo todo, de llenar la percepción con la presencia de soy, las ilusiones pierden su poder porque dejan de tener espacio donde instalarse y crecer. Entonces, esta frase final
eso es lo único que busco y lo único que acepto como propio, es la afirmación de una mente que ya no quiere dividir su lealtad. Es el momento en que la conciencia deja de invertir en sus sustitutos y reconoce que su única función es permitir que el amor se exprese. Es decir, la única función que nos libera es dejar que el ser llene cada rincón donde antes creíamos que faltaba algo. Es muy bella esta lección, salvo el repetir: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Soy mala. No, qué curso tan perfecto, por favor. Digo que es perfecto porque su arquitectura es perfecta y incluso en esa insistencia tan tediosa es perfecta porque ahora mismo ya esta enseñanza no está interesada en seducir a la mente, que sí lo hizo al principio porque era necesario, sino en purificarla. Y la repetición constante de no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, funciona casi como, es como sostiene la melodía de cada lección, ¿no? Estas distintas ideas, matices que aparecen. Muy bella, muy bella. Cada vez que la mente se distrae, se identifica, se desespera o se emociona, el curso la trae de vuelta con esta única verdad que es: aún soy tal como Dios me creó. Es decir, no ha pasado nada real, ninguna experiencia ha modificado o puede modificar que soy. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.